Y entonces entendió que debía tomar el Partido Justicialista. El Partido Justicialista que venía muy deteriorado de todo lo que había pasado, todo lo que había pasado los años anteriores, ¿no? Y bueno, ahora últimamente José Pablo Feynman ha publicado un libro donde se produce un diálogo entre un intelectual, un filósofo, y un político. Entonces Feynman le dice, cuenta que él le dijo, vos no podés tomar el PJ y desplazar a Duhalde, porque Duhalde es la expresión del PJ. Si vos desplazás a Duhalde y te pones en el lugar de él, te convertís en Duhalde. Y Néstor le dijo, si yo no tomo el PJ, Duhalde me saca patadas en lo que puse. Porque los filósofos generalmente no tienen capa de tierra. Vuelan, hacen elaboraciones teóricas, a veces muy hermosas, a veces muy bien dichas, pero no se dan cuenta de que la política es una lucha, donde hay fuerzas antagónicas, como sería, reduciéndolo a un nivel más inferior, un partido de fútbol. Yo que confieso ser de San Lorenzo, tengo la ilusión siempre antes de empezar el partido de que vamos a ganar 5-0. Eso no ocurre nunca, es un delirio que yo tengo. Pero lo que pasa es que el otro equipo también quiere ganar 5-0. Entonces se produce un 0-0, se produce un 1-1, ¿no? Entonces acá la cuestión es que había que tener fuerza. La única posibilidad de tener fuerza partía de dos lados: de controlar una organización, porque no hay fuerza si no hay organización, no se construye organización, y además tener una gran audacia, que es lo que tenía Néstor Kirchner. Solamente con una gran audacia se podría decir: yo me declaro hijo y nieto de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Solamente con una gran audacia se podría decir: yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de Casa de Gobierno. Una vez recuerdo que le preguntaban a Arturo Frondizi por qué la mayoría de los presidentes argentinos, no escribían sus memorias, no mostraban el juego de presiones, de influencia de los grandes poderes económicos, ¿no? Como lo acosan, como lo tientan, como tratan de comprarle a algún ministro que después hace alguna rara basada, ¿no es cierto? Y Frondizi no sabía qué decir, porque él también había venido con un programa y después había encontrado con generalotes que le imponían lo que tenía que hacer, y al final lo echaron en determinado momento. Entonces esto de no dejar las comisiones en la puerta de la Casa de Gobierno era realmente una audacia. Y esa audacia se fue revelando porque Néstor Kirchner adoptó medidas que en su momento algunos no entendieron suficientemente. En cuanto vio que el país estaba primero intentó, después de esa devaluación que cayó sobre las espaldas del pueblo en la época de Duhalde, trató de lograr retener algunos de los beneficios extraordinarios que tenían la gente del campo. La gente del campo vendía $1 y era $1. De buenas a primeras se encontró que por cada dólar que conseguía de la exportación recibía 4. Así que sacarle esos 4 empezó 20, no significaba nada para ellos. Lo que pasa es que ellos protestan siempre porque son insaciables, ¿no? Pero bueno, entonces la política de retenciones permitió una mejora de la economía y el cambio de una economía especulativa a una economía productiva, una economía industrial. Pero en cuanto vio que estas exportaciones permitían una masa de reserva monetaria importante en divisas,
tomó 9.600 millones de dólares y se los pagó al Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, después de pagar, ya no debiendo nada, amablemente le dijo a los inspectores del Fondo Monetario Internacional que estaban en el Ministerio de Economía, porque eso realmente no se decía, pero la Argentina tuvo durante muchos años, salvo en el periodo de 45 al 55, tuvo inspectoras del Ministerio de Economía. En cuanto ustedes se acuerdan que Perón en el 45 el único país decide que la Argentina es el único país que no adhiera al Fondo Monetario, y que adhiera al Fondo Monetario es Aramburu en el 56. A partir de ese momento, en cuanto hay deuda, ellos le meten inspectores en el Ministerio de Economía. Es decir, que reciben toda la información de la economía del país, de todo lo que emite el Banco Central, saben la situación monetaria, saben la tasa de interés. En cuanto el país empieza a crecer, empiezan a protestar. Porque crecer, desarrollar la industria, significa que va a ser más difícil cortar los productos de ellos sobre el país, ¿no? Entonces dicen que la economía está recalentada, que va a haber inflación, juegan con la inflación por el gran trauma que provocó aquella hiperinflación de Alfonsín. Y entonces manejan información que no deberían manejar. Kirchner amablemente lo despidió sin separarse del Fondo Monetario, pero terminó con esto que ellos llaman amablemente el monitoreo sobre la economía de los países, que no es un monitoreo, es una imposición sobre la economía de los países. Porque para eso se creó el Fondo Monetario, para defender los intereses de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de las grandes potencias, ¿no es cierto? Esto siguió a esta política de liberación, que por primera vez empezamos a recuperar el estado de sumisión y de vasallaje que estábamos, fue seguido de una quita importante de la deuda externa. Esta quita importante de la deuda externa, como ustedes saben, la puede hacer cualquier persona que le va mal en sus negocios y que está en quiebra, o convocatoria, todo le ha ido mal, y entonces le dice al acreedor: no le puedo pagar. Si quiere, le pago el 40% de lo que le debo. Y si no, no le pongo nada. Esto dificulta después que vuelvan a prestar, por supuesto, porque no rompe las reglas del juego, lo que se llama la honestidad entre los empresarios, ¿no? Que los empresarios realmente no se caracterizan por tener mucha prudencia en la honestidad. Pero bueno, de cualquier modo, esto permitió que, dado que los títulos de la deuda pública argentina habían bajado notoriamente, hacer una quita importante de la deuda externa. Y estas dos cuestiones no hacían más que retomar la política de liberación nacional que había iniciado el general Perón en el 45. Cuando nacionalizó el Banco Central, nacionalizó los ferrocarriles, los puertos, nacionalizó los teléfonos, nacionalizó el gas, y empezó a llevar a cabo una redistribución de ingresos importante. Porque al retomar el control de la economía del país, se da entonces la situación de que el país empieza a crecer y empieza a bajar la desocupación. De tal modo que estas medidas fundamentales de Néstor Kirchner, que fueron acompañadas por algunas estatizaciones, como la del correo, por ejemplo, que está en manos de Macri, y algunas otras cosas, significaban al mismo tiempo que el Estado, que había sido vituperado como un instrumento perjudicial, porque todo lo que era estatal era terriblemente malo, según nos enseñaban por televisión, que recordarán que todo lo importado era bueno, ¿cierto? Cuando mostraban esa propaganda de las sillas que no se sentaban y se rompían porque eran importadas. Bueno, esto viene desde el fondo de la historia argentina. En 1914, 16 más o menos, Manuel Ugarte tenía un diario La Patria, donde hablaba sobre el mito del importado. Nos meten en la cabeza que el importado es siempre lo mejor. Y daba como ejemplo de una empresa de bebidas alcohólicas de Avellaneda que ponía la etiqueta en inglés y no ponía industria argentina. Entonces lo hacía pasar por importado porque importado era mejor. Esto llegó a tal punto que esta
obsesión por lo importado, que cuando creo que es el abuelo del actual diputado Pinedo, Federico Pinedo, era ministro de Hacienda, se decidió hacer un banco central. Para hacer un banco central pidió asesoramiento. ¿A dónde iba a pedir asesoramiento? En 1935 ese país era una semicolonia británica. Pidió asesoramiento a los ingleses y le mandaron a dos, a Sir Arthur Nimitz y a Mr. Powell, quien estudiaron la cuestión e hicieron un banco central que resultase conveniente para que los accionistas de los bancos extranjeros, los bancos británicos, controlaran el banco central. Tiempo después, desde Inglaterra le mandaron a Pinedo el informe, el cual debía ser la Carta Orgánica del Banco Central, y él, en sus memorias, cuenta, cuando recibió el informe, lo pasó directamente al legislativo, al Congreso, para que lo aprobaran, sin ningún retoque, y dice textualmente: había algunas cosas que retocar, pero no quise retocarlos porque sé que los diputados, recibiendo una carta orgánica del Banco Central que venía del exterior, que era importada, siempre han dado más importancia a lo importado que a lo nacional. Fíjense en qué situación grave, porque eso va a provocar que el Banco Central de los años 30 maneje, los accionistas británicos manejen la tasa de interés, manejen el tipo de cambio, manejen la situación monetaria, con lo cual manejaban la economía, con lo cual manejaban el país. Entonces, bueno, todo esto fue tan importante que a los 4 años el presidente, que había sacado el 22%, sostiene la candidatura, empuja la candidatura de su compañera, que ya había todo como senadora, y tenía una larga trayectoria de militancia, y se triunfa con el 45%. Se triunfa con el 45% en el 2007, y entonces se considera que lo que hay que avanzar ahora, esencialmente, recuperando también las banderas históricas del 45, es una redistribución del ingreso. De una manera más fuerte aún que las retenciones que existían, que es la resolución 125 de retenciones móviles. Y se produce todo el conflicto alrededor de la 125, que dura varios meses, que confunde además a grandes sectores de la población, sectores de clase media, que solamente en la escuela habían hecho una composición la vaca, pero que no sabían nada de vacas, ni de toros, ni absolutamente nada de nada del campo. Es una clase media que cuando sale va a Mar del Plata o va a Punta del Este, algunos de la clase media alta, o si no van a Europa. Fue a juntarse en el monumento a los españoles para escuchar la palabra de Bukaki, apoyando con el apoyo de los grandes medios de comunicación, apoyando el rechazo a la resolución 125. Ustedes recordarán que en ese momento Bukaki dijo: nosotros estamos aquí, ellos están enfrente, es el zoológico. Y repetía lo del aluvión zoológico que había dicho Néstor San Martín en ese momento. En realidad no era así, los gorilas eran ellos, los que estaban en el momento de los españoles eran los gorilas, no los